Los pacientes se están muriendo de mengua, no hay antibióticos, no hay medicinas. ¿Usted cree que eso hay derecho en este país? Que primero no se consiguen los medicamentos por ninguna parte. Hemos ido a todas partes, Farmapatria, hemos ido a la Popular del Valle y nos dan una esperanza, venga mañana y nunca conseguimos los medicamentos que necesitamos para los pacientes. Aquí mi papá y hay muchos pacientes que están aquí que no tienen ni siquiera los recursos y tampoco consiguen los medicamentos por ninguna parte. La gente se está muriendo aquí de mengua porque solamente lo que hacen es ponerle pañitos de agua y no consiguen los medicamentos. La gente se muere en verdad. Aquí en este país se está muriendo la gente porque no conseguimos medicamentos. Testimonios desgarradores que por desgracia se han convertido en cotidianos a lo largo y ancho de todo el país. La falta de insumos y medicamentos no solo en la red pública de hospitales y dispensarios, sino incluso en las clínicas privadas y en las farmacias, ha alcanzado niveles alarmantes hasta el punto que el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se atrevió a calificarla de crisis humanitaria. Nos hemos concentrado aquí, toda la sociedad organizada de médicos internos y residentes, conjunto con la Sociedad de Médicos Unidos de Caracas, para denunciar la grave crisis que existe en esta institución, con el grave déficit de medicamentos, antibióticos. Las áreas de la emergencia no están en condiciones para atender pacientes, la unidad de cuidados intensivos no cuenta con camas operativas para atender pacientes críticos, el estado de los quirófanos es deplorable, no hay suturas, no hay comida para garantizarle el aporte nutricional a los pacientes con requerimientos nutricionales especiales, y el gobierno se niega a negar una crisis humanitaria. Esto es un hospital piloto quirúrgico que opera muchísimos pacientes con una estadística muy alta para resolver las situaciones a toda la población de Katia. ¿Y de qué tamaño es la crisis? Según la encuesta nacional de hospitales 2016 realizada por la Organización Médicos por la Salud y el Observatorio Venezolano de la Salud, en 196 centros asistenciales del país, la escasez de insumos, medicinas y equipo médico quirúrgico se encuentra a nivel crítico. En esa primera gráfica que ustedes pueden ver, con lo que es un histórico de 2014, 15 y 16, tres marcadores fundamentales: medicamentos, material médico quirúrgico, catéter y sonda. Como ustedes ven, un aumento exponencial de lo que ha sido la crisis en los últimos 3 años. ¿Cuál es la data hoy? ¿Qué podemos decir hoy? Que la escasez de medicamentos en los hospitales asciende al 76%. Los principales hospitales capitales de Venezuela. Estamos hablando de una data nacional con un número de 76% de escasez en medicamentos que no se consiguen en una farmacia, medicamentos de uso hospitalario. Material médico quirúrgico, un 81% de escasez. Esto explica que hoy tengamos lista de espera en todos los hospitales del país, en todos los hospitales de Venezuela, y que muchos que hoy nos ven por los medios de comunicación asentarán con la cabeza y dirán: es verdad, yo tuve que comprar una sutura, tuve que comprar un kit para la parotomía, tuve que comprar cualquier material porque el nivel de escasez es 81%. Ocurre de igual manera con todo lo que son catéter y sondas. Todo esto son instrumentos básicos del uso cotidiano en un hospital de Venezuela. Esta lámina que yo les pido atención porque para mí es una de las más dramáticas, las zonas más vulnerables de un hospital: la emergencia, los pabellones o quirófanos, la terapia intensiva de adultos y la terapia intensiva neonatal. Como pueden ver, todas ascienden al 70-80% de fallas o intermitencia. Si ustedes usan la aplicación y se colocan encima de ella, podrán ver el número exacto, como es el caso de las emergencias, con unas fallas de 89%. ¿Qué quiere decir fallas del 89% de las emergencias a nivel nacional? No estamos hablando de un hospital en Caracas, estamos hablando de una falla del 89% de emergencias a nivel nacional. ¿En qué se traduce esto? En la pérdida de venezolanos. Y eso se refleja en la muerte de venezolanos que han sido ruleteados de hospital en hospital para preservar su vida. ¿Cómo ha sido posible llegar a este punto? Y lo más importante, ¿cómo podemos superar esta grave situación? Para responder estas interrogantes, primero hay que considerar que la crisis del sector salud incluye no solamente la falta de medicamentos, sino abandono de las instalaciones hospitalarias y bajísimos salarios para el personal médico auxiliar. Bueno, la situación en Venezuela en cuanto al tema de salud es una situación que ya la calificamos de catastrófica. ¿Por qué catastrófica? Porque cuando tú tienes ya personas que están falleciendo por falta de medicamentos, por falta de atención médica, por condiciones hospitalarias, ya se considera una situación catastrófica. A esto le sumas que tampoco tienes respuestas del Estado, porque el Estado no está en capacidad de responder ante la crisis.
La situación financiera en Venezuela es una situación muy crítica y no tiene los recursos necesarios, tanto monetarios como técnicos, médicos, insumos, para poder solventar la crisis. Y es por eso que nosotros hemos considerado que es necesario, para solventar esta crisis en este momento, activar los mecanismos de ayuda internacional. Sin duda, la imposibilidad de tener acceso a medicinas es lo más grave. Nos preocupa mucho el tema de racionamiento o subdosificación que está aplicando ahorita el Seguro Social con respecto a los medicamentos de alto costo, porque esto significa que están tratando de racionar lo que tienen disponible o lo que les queda disponible en el Seguro Social, porque sabemos que no se han hecho más compras a las farmacéuticas transnacionales porque tienen deudas impagables que no tienen cómo cancelar, y que ahora los laboratorios transnacionales, sus casas matrices, han exigido que para poder despachar tienen que pagar por delante. Entonces, millones de venezolanos son los dolientes de la falta de medicamentos, que tiene una sola explicación: corrupción. Mira, la no aceptación de la crisis humanitaria solamente tiene una explicación política de que el mundo se va a dar cuenta del nivel de la crisis que tiene Venezuela y que el gobierno no quiere que eso se sepa. Que el Estado la siga negando, con negarla no la va a evitar o no la va a superar. Para superarla, lo primero que hay que hacer es aceptarla. Y el gran problema que tenemos es que la corrupción es ese elemento que está permeando la crisis en todos sus elementos, y el gobierno está muy cerrado ante las posibilidades de que se sepa cómo la corrupción ha intervenido en todo el sistema. La primera señal de la crisis que ahora padecemos se prendió por la paulatina pero sostenida caída de la producción nacional de medicamentos por parte de los laboratorios y empresas internacionales instaladas en el país. La causa es simple. Desde 2013, la asignación y cancelación de divisas por parte del gobierno nacional a las empresas que se ocupan de la producción de medicinas fue cada vez menor. Aún antes de la caída de los precios petroleros, el gobierno venezolano comenzó a acumular una deuda con los laboratorios y empresas farmacéuticas que finalmente acabó con suprimir la producción de medicamentos. Que la deuda farmacéutica asciende a los 6.000 millones de dólares, cuando el presidente sale en cadena nacional que liquida 36 millones de dólares, eso no significa prácticamente nada para abastecer el mercado. Inclusive tú necesitarías, para el caso de poner a producir medicamentos nacionales, no de alto costo, requerirías mensualmente por lo menos 40 millones de dólares para poner a producir el mercado nacional al 80%. Pero si el presidente paga por lo menos 35 millones esporádicamente, muy difícilmente va a solucionar el problema. Que no es solo medicamento, aquí es medicamento, insumos, saneamiento de los hospitales, hay que sumarle una cantidad de problemas, y es por eso que es imposible en este momento que el gobierno tenga la capacidad de solventar el problema de la salud, y debe buscar ayuda internacional para que de una vez por todas salgamos de esta situación. Y no fue todo. Venezuela pagó sus deudas con al menos 3 grandes farmacéuticas con bonos de riesgo de PDVSA, lo que generó pérdidas a estas empresas. Novartis, Bayer y Sanofi adquirieron bonos denominados en dólares de la compañía estatal PDVSA, que estas empresas revendieron por apenas 1/3 de su valor. Solo por este motivo, la pérdida conjunta de las 3 empresas por sus operaciones en Venezuela ascendió a unos 500 millones de dólares, tras los problemas para repatriar capitales y haber aceptado los bonos que revendieron por menos valor. Ante esta situación, el gobierno intentó subsanar la caída de producción nacional con la importación de medicamentos a través de convenios con países amigos como Cuba, Irán y la India. ¿Procede a firmar, presidente? Bueno, alianza con la India, alianza con Irán, alianza con la China, alianza con el mundo, y trabajo y más trabajo. Muchas gracias. Pronto llegarán al país parte de estos materiales, ¿no? Yo quisiera que nuestro vicepresidente ejecutivo también nos explicara. Se encuentran un grupo de empresarios de la India con los cuales estamos trabajando varios temas, fundamentalmente el tema farmacéutico, combinando la producción nacional, el fortalecimiento nacional y nuevas inversiones, nuevas alianzas para el desarrollo del motor farmacéutico. Estamos viendo la presencia del embajador de Irán, pero también estamos viendo a los compatriotas de una de las empresas más fuertes
de la India en producción de medicamentos, que es la Dr. Reddy, y que está acordando con nosotros. Hay un acuerdo de comercialización y de producción. Ellos vieron nuestra planta, una de las plantas nuestras es Promet, la planta, y van a traer materia prima, presidente, van a traer la tecnología, equipamiento y para la formación de nuestros cuadros allí, de nuestra gente que labora en la planta, para producir, comenzando inicialmente con unas 35.300 dosis de un medicamento oncológico, que es rituximab. Nosotros vamos a asignarle unos recursos en divisas y lo mismo vamos a hacer con otras plantas nuestras, de manera que es el establecimiento de un acuerdo comercial que no solamente se va a quedar en Espromet, sino que vamos a llevarlo a distintas plantas nuestras, una relación permanente. Venezuela firmó 2 con laboratorios Dr. Reddy's de origen indio, el cual, por cierto, es investigado por malas prácticas que causaron la adulteración de sus medicamentos. Las medicinas de India llegaron al país, pero el gobierno de Maduro tampoco las pagó y esa vía quedó bloqueada también. Hoy los ministerios de Comercio y Finanzas de India esperan un intercambio de petróleo por medicinas que posibilite la repatriación de ganancias a los laboratorios, que en el caso de Dr. Reddy's sumaron $136 millones en 2015. Sin embargo, hubo importaciones que sí se pagaron puntualmente, y aquí está el detalle. Es el caso de las medicinas adquiridas a empresas de Argentina y Uruguay con un sobreprecio del 1000%. Aquí está los medicamentos que compró la administración de Nicolás Maduro a las empresas argentinas. Vamos a citar algunos ejemplos nada más que ustedes pueden verificar en internet. Budesonida, para los asmáticos, la bombita de budesonida. En el mercado internacional cuesta $6. El gobierno de Nicolás Maduro lo compró a $37 la unidad, casi un 1000% de sobreprecio en budesonida. Cefalotina, que es un antibiótico, en el mercado internacional cuesta $0.40 la unidad, el gobierno de Nicolás Maduro la pagó a $3.60 la unidad. Metronidazol, un antibiótico de uso común para todos ustedes que deben conocer y recordar, hoy no se encuentra en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro lo compró a $3.30 y cuesta $1 en el mercado internacional. 2 ejemplos más. Capecitabina, un medicamento oncológico para nuestros pacientes con cáncer. El gobierno de Nicolás Maduro lo firmó y pagó a $10 la unidad y cuesta $1.60 en el mercado internacional. Losartán potásico, medicamento para la hipertensión. El gobierno de Nicolás Maduro lo compró a $1 y cuesta 0.40 centavos en el mercado internacional. Termino con otro medicamento para los medicamentos, nuestros pacientes con Parkinson. Biperindiato de lactato, un medicamento que no hay en Venezuela, cuesta $4 en el mercado internacional y Nicolás Maduro lo pagó a $30 la unidad. Aquí vemos unos sobreprecios de casi el 1000% y es la explicación de por qué hoy no se encuentra medicina. Si usted no entiende bien por qué no hay medicina, aquí tiene algunas de las explicaciones. Punto de cuenta firmado por Nicolás Maduro, donde se compra con casi 1000% de sobreprecio medicamentos que hoy no se encuentran en la farmacia de nuestro país. Triste, lamentable ver cómo unos pocos hacen negocio con la vida de los venezolanos, mientras los venezolanos pierden su vida, unos pocos en el gobierno hacen sus negocios multimillonarios con la vida y la salud de los venezolanos. En Venezuela no hay medicamentos porque el gobierno decidió no pagar. Negó recursos a los laboratorios con décadas en el país y acumuló una deuda de más de $6.000 millones. Tampoco les cumplió a sus nuevos socios, que ahora tratan de recuperar la deuda, aunque sea con trueque de petróleo por medicinas. Y cuando pagó lo hizo con un vulgar sobreprecio. Que ahorita tenemos un grave problema en la gobernación del Zulia, donde el señor Arias Cárdenas ha permitido la importación de medicamentos y de alimentos sin ningún tipo de control. Y el Ministerio de Salud en ningún momento se ha manifestado. Eso es un ilícito farmacéutico, porque cuando llegan a la farmacia, el farmacéutico le dice, oye, mira, estos medicamentos que ustedes están vendiendo
estos medicamentos que ustedes están vendiendo no tienen registro sanitario. ¿Y qué le manifiestan? Bueno, aquí tenemos el salvoconducto del gobernador. Lamentablemente eso está pasando hoy en Venezuela y la ministra de Salud no hace nada. Una ministra que es incapaz de garantizar medicamentos eficientes, seguros y de calidad, evidentemente no anda por el mismo camino que andamos todos en el sector salud. Pero el que paga todo es el pueblo de Venezuela. Y en este caso, literalmente, con su vida. Estamos desde el mes de mayo solicitando una audiencia con el presidente del Seguro para que se nos haga un ajuste del costo cama día. Somos 76 instituciones a nivel nacional que atendemos pacientes psiquiátricos, geriátricos, custodiables, HIV y farmacodependientes. Nos dicen, cuando pedimos audiencia, no nos reciben. Y nos dicen que no hay plata y que si no podemos aguantar, que cerremos. No podemos llevar a los pacientes a la calle, ni podemos cerrar, porque tenemos por lo menos 2.000 empleados que dependen de estas instituciones. Por favor, presidente, atiéndanos, es su deber.